La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Tras la conquista de Granada en 1492, los reyes católicos garantizaron a la población musulmana del antiguo emirato libertad de culto y mantenimiento de sus costumbres. Pero esa tolerancia inicial acabó pronto y eso se tradujo en malestar y revueltas. Así que, solo 10 años después de la rendición de la ciudad, una real cédula obligó a todos los mudéjares de la corona de Castilla a convertirse forzosamente al cristianismo. Se prohibió no solo el culto islámico, sino también todos los usos que estaban asociados a él. Una parte emigró al norte de África a reunirse con sus hermanos de fe. Otros decidieron convertirse. Se realizaron bautismos masivos, pero la mayor parte de las conversiones no eran auténticas. Los conocidos como moriscos o tornadizos mantuvieron durante décadas su fidelidad al Islam, a pesar de la prohibición y de las campañas de evangelización que promovía la corona. La población cristiana llegada desde otras partes de Castilla desconfiaba de ellos y les acusaba de ser los responsables de las continuas incursiones berberiscas en la costa. Oficialmente eran cristianos, pero no se comportaban como tales. La Inquisición actuaba puntualmente, pero el problema terminó por enquistarse. Mediado el siglo XVI, la cuestión morisca estaba más candente que nunca, ya que los otomanos se habían hecho fuertes en el norte de África. En 1565, un sínodo de los obispos del Reino de Granada instó al rey, Felipe II en aquel momento, a tomar medidas. Estas se tradujeron en una pragmática sanción que se aprobó en 1567 y que estipulaba la asimilación forzosa e inmediata. Al año siguiente estalló la rebelión. El levantamiento se extendió rápidamente por todo el reino. Su cabecilla era Aben Humeya, un noble morisco que se proclamó emir de Granada. Los rebeldes se valieron de su conocimiento del terreno y de tácticas de guerrilla. Gracias a eso infligieron importantes derrotas al ejército real en los primeros momentos. Pero pronto se impuso la superioridad numérica y las armas del ejército enviado por Felipe II, tropas de refresco traídas desde Italia al mando de Juan de Austria. Tras la muerte de Aben Humeya en 1569, le sucedió en el mando Aben Abó, que continuó resistiendo hasta su captura y ejecución en 1571, año en el que se dio por sofocada la revuelta y se puso fin a una guerra que se libró mayormente en la Alpujarra, una comarca al sur de Sierra Nevada. De ahí que haya pasado a la historia con ese nombre. Las consecuencias de la rebelión fueron trágicas para la numerosa comunidad morisca granadina. Fueron sacados del reino de Granada y reasentados en otros reinos de la corona de Castilla, como Córdoba, Sevilla o Toledo. Se dio así por resuelto el problema morisco, pero al coste de crear un vacío demográfico en el reino de Granada que tardaría mucho en llenarse. De hecho, cuando en 1609 Felipe III decretó la expulsión de todos los moriscos, apenas afectó a Granada, ya que apenas quedaban moriscos residiendo allí. Pues bien, para tratar este tema, hoy vuelve a la contrahistoria un buen amigo de este programa y de quien lo dirige, José Soto Chica, historiador superlativo que, además de eso, es granadino y buen conocedor de esta guerra. No en vano acaba de lanzar una novela histórica ambientada en la rebelión de la Alpujarra. Hasta que pueda matarte se titula, en la que un alférez del tercio de Granada y un genízaro turco se baten en un singular duelo con la guerra de trasfondo y una mujer de por medio. Tener a José Soto Chica en la contrahistoria es siempre un lujo, como bien saben los contraescuchas, se pasa de vez en cuando por aquí, aunque por lo general habla de otros temas, habla de temas como Bizancio, por ejemplo, como la caída del Imperio Romano, pero todavía no ha venido a la contrahistoria a hablar de historia de España, que es de lo que vamos a hablar hoy, más concretamente de historia de Granada, porque Pepe Soto Chica, para los que no lo sepáis, es granadino y además está haciendo el programa desde Granada. Nos hemos conectado, ya sabéis, las redes que tienen esta ventaja. Yo puedo estar en Madrid, él en Granada, y parece que estamos uno al lado del otro. De hecho, hemos quitado la cámara, pero podríamos tenerla encendida. Si la hemos quitado es porque, a fin de cuentas,
Esto es la radio. Bien, pues José Sotochica, como os decía, os lo anticipaba en la introducción, acaba de sacar un libro que todavía no está a la venta a día de hoy. Los que escuchéis el programa la semana próxima, pues sin problemas, porque estará el día 2 de octubre, es decir, dentro de justo una semana, estará ya a la venta en todas las librerías, que se titula Hasta que pueda matarte, y está ambientado con el trasfondo de la guerra que vamos a ver hoy, de la rebelión de las Alpujarras, la gran rebelión morisca, porque no fue la única que hubo. Es un tema de historia de España muy interesante. Bueno, creo que cualquier español lo conoce, aunque solo sea de oídas, se pasa por encima durante el bachillerato, y por supuesto los granadinos lo conocen bien porque es uno de los episodios históricos fundamentales dentro de lo que fue el Reino de Granada, aunque tuvo una importancia internacional clave en aquel momento, en la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, pues sin más preámbulos, pasamos con Pepe, con José Sotochica, que es la estrella indiscutible del programa de hoy. Muy buenas, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando, a ti y a todos los contraescuchas contigo, y de hablar de algo tan cercano como la guerra de la Alpujarra o la guerra morisca desde Santa Fe, desde Granada, desde uno de los baluartes de los cristianos viejos en esta porque guerra. Santa Fe era una ciudad nueva que crearon los Reyes Católicos. Sí, y todavía mantenía en 1568, 1571, todavía mantenía ese halo de guarnición militar o de establecimiento militar desde el que se tenía que controlar a esa población morisca, ¿no? Que en este año de 1568 se va a alzar contra el rey Felipe, espoleada en buena medida pues por la incomprensión y la falta de visión política de dos Pedros, Pedro Guerrero, arzobispo de Granada, y Pedro de Daza, que era el hombre que estaba al mando de la Chancillería Real de Granada. Bueno, hablaremos más tarde de tu libro, al terminar el programa. Yo lo acabo de recibir y esa es la razón por la cual no lo he podido leer. Bueno, me he leído el prólogo ya, desde que me ha llegado hace unas pocas horas, y lo primero que he hecho es, preparar la introducción y automáticamente ponerme con el libro de Pepe. Solo me ha dado tiempo a leer el prólogo y como todas las novelas de Pepe, una cosa trepidante. Son unas pocas páginas, pero te deja con muchísimas ganas de más. Es un libro que está calentito y además me siento muy privilegiado por ser de los primeros en leerlo, pero ya os contaremos algo cuando terminemos el programa, que además para entonces ya conoceréis el ambiente en el que están estos dos protagonistas. Son un tercio, un español, José de Monteagudo, alférez del tercio de Granada, y un turco, un genízaro turco llamado Mehmet al-Rumi. Bien, estos dos personajes ficticios que solo habitan en la mente de Pepe Sotochica, pero que podrían haber sido perfectamente reales, viven y se desarrolla esta historia en esta época que vamos a abordar hoy. Bien, la guerra de Granada, yo creo, Pepe, no sé si te parece, la guerra de las Alpujarras, mejor dicho, no sé si te parece a ti que sería inexplicable sin conocer antes lo que fueron las capitulaciones de los moros en Granada en el año 1492. Es decir, aquí hay 80 años previos, que empieza en 1492, cuando Boabdil entrega la ciudad a los Reyes Católicos, y los Reyes Católicos se comprometen, en lugar de vaciar el reino de Granada de moros, como había hecho, por ejemplo, Fernando III en Córdoba o en Sevilla, dejar a la población local. Hubo muchos que se marcharon, pero otros decidieron quedarse porque Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se mostraron muy magnánimos con respecto a esa población. Prometieron respetar su religión, sus usos, sus costumbres, todo. Pero aquella tolerancia, una tolerancia muy medieval por lo demás, duró poco tiempo. Apenas 10 años después, en 1502, ya estaban empezando a restringir los acuerdos que habían hecho, es decir, a ir por el otro lado. Sin entender esto no se entiende lo que vino más tarde, o 80 años más tarde. Muy bien traído, Fernando, así es. El 25 de noviembre de 1491, es decir, cuando todavía están en guerra contra el Emirato de Granada, los Reyes Católicos llegaron a un acuerdo secreto, porque fue secreto, con Boabdil, para establecer la rendición. ¿Por qué es un acuerdo secreto? Y esto es importante porque lo vamos a volver a ver en la Guerra de las Alpujarras. Es un acuerdo secreto porque en ese momento en Granada hay dos partidos. Uno belicista, que está por la resistencia a toda costa, y uno encarnado por el propio sultán o emir, por el propio Boabdil, que está ya dispuesto a ceder
y a llegar a un pacto, ¿no? Entonces se firman unos acuerdos secretos el 25 de noviembre y ya se están perfilando las capitulaciones que se firman en Santa Fe para la rendición de Granada, ¿no? Y esas capitulaciones, como tú decías, son muy generosas. No solo se va a otorgar la libertad religiosa a los granadinos, y por supuesto pues que puedan seguir con sus costumbres y usos, con sus trajes tradicionales, hablando árabe, etcétera, etcétera, sino que buena parte de la nobleza nazarí se va a integrar perfectamente en el reino. Vamos a tener familias como los Venegas, como los Rojas, como los Córdoba, como los Valor, que van a entrar al servicio de los reyes, que van a prosperar dentro del organigrama del reino de los reyes católicos sin ningún tipo de desventaja. Y esto va a seguir siendo así durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? La idea de los reyes católicos es que poco a poco haya una asimilación. Ya se había dado en otros sitios, ¿eh? Poca gente sabe que todavía en Castilla seguía habiendo núcleos moriscos bastante potentes. Te hablaré de alguno de ellos si te parece bien, porque tienen historias fascinantes. Poca gente sabe, por ejemplo, que en Hornachos, en Badajoz, en pleno Badajoz, en Extremadura, pues había una comunidad morisca potentísima que con el tiempo llegaría a fundar una república en Marruecos, ¿vale? Cuando son expulsados definitivamente, ¿no? Siguieron estando ahí en Badajoz hasta 1609, ¿no? En el Reino de Aragón, en Valencia, en Murcia, es decir, la idea era ir asimilando poco a poco a esta población y esto tenía que pasar con Granada. Lo que pasa es que, digamos que llega un momento en que esas conversiones, que son voluntarias, a algunos jefes o nobles o aristócratas dentro de la corte de los reyes católicos les parecen insuficientes y muy lentas. Y se sustituye la influencia de Fray Hernando de Talavera, que era el arzobispo encargado de esa asimilación progresiva, pues por hombres como Cisneros, que llega a Granada en 1499 con la idea de acelerar ese proceso de asimilación. Y eso lleva evidentemente a un alzamiento militar por parte de los moriscos, que no consideran que deben de plegarse a esas exigencias porque habían firmado unas capitulaciones que en teoría respetaban su religión, sus usos y costumbres. Derivó en un alzamiento militar que fue aplastado, primera guerra, podemos llamar, de Granada, de Pujarra, termina en 1501 y aquí ya no hay opción, o conversión o exilio. Ahora bien, se ha sustituido un problema por otro. Ya no hay musulmanes oficialmente en el Reino de Granada, pero esa población que se queda, que es mayoritaria, va a seguir vistiendo a la musulmana, va a seguir empleando el árabe y va a seguir, en muchos casos, practicando en secreto su religión, ¿no? Y aquí ya tenemos el problema morisco. Oficialmente no son musulmanes, pero una buena parte de esa población va a seguir siendo renuente a asimilarse al resto de la población del reino. Es decir, dejan de ser mudéjares, que era lo que habían sido hasta ese momento, es decir, musulmanes que viven en territorio cristiano, para convertirse en moriscos. Los moriscos eran antiguos musulmanes que al menos sobre el papel se habían convertido. Es como los conversos en el caso de los judíos, es decir, a partir de 1492 con los judíos y de 1502 con los musulmanes, toda la población de los reinos de España tiene que estar convertida al cristianismo de forma obligatoria. En el caso, pues has hablado de Hornachos, por ejemplo, o de otras zonas de Castilla y de Aragón, había población morisca, población convertida sobre el papel. En algunos casos esos moriscos terminaron varias generaciones después, convirtiéndose ya sin ningún problema en cristianos, pero otros, en cambio, siguieron practicando el Islam medio a escondidas, es decir, se aprovechaban de eso que se llama la taquilla, que es algo que, según los jurisconsultos islámicos, permite al musulmán, en el caso de que esté, sea por necesidad obviamente, de que esté en una zona invadida por los infieles, permite hacerse pasar por uno de ellos, pero siempre y cuando mantenga el culto al Islam en privado. Bien, la taquilla se empleó de forma sistemática en Granada, porque a diferencia de lo que sucedía en otras partes de Castilla o de Aragón, los moriscos granadinos eran muy numerosos. Si vamos a la demografía, ya sabes que la demografía histórica siempre es complicada porque nuestros antepasados tenían la mala o buena costumbre de no hacer censos. No sabemos exactamente cuánta gente había en Granada en torno al año 1500-1550, pero se estima que había
unos 200.000 moriscos y apenas 100.000 cristianos colonos llegados de otras partes de Castilla. Estamos hablando de que 2/3 de la población de la Granada de aquella época, del Reino de Granada, no hablo solo de la ciudad, el Reino de Granada cubría lo que había sido el Emirato nazarí, es decir, las provincias aproximadamente de la actual Granada, la actual Almería y la actual Málaga. Es decir, era un emirato bastante grande, no se limitaba solo a la Vega de Granada y a la ciudad de Granada. Bien, vemos que 2/3 de la población eran moriscos. Unos se integraron con relativa facilidad e incluso llegaron a tener, como bien ha dicho Pepe, oficios y dignidades importantes dentro del nuevo reino castellano que dependía de la corona de Castilla, pero otros, en cambio, siguieron viviendo en el campo, trabajando como labradores, alejados de la capital. Incluso algunos, has hablado de los Valor antes, terminaron luego acaudillando la rebelión de 1568. Es decir, que lo que tenemos en Granada es un problema, una bomba de relojería en cierta medida, que se había quedado en el sur de la península. Pero claro, en esto de nuevo tenemos que volver sobre la cronología. El problema otomano en el año 1492 o en el año 1502 no es el mismo que existe en 1568, porque al final de lo que provoca que esa población, que es mayoritaria en ciertas zonas de Granada, como por ejemplo las Alpujarras, que es la ladera sur de Sierra Nevada, es abiertamente mayoritaria en aquellos pueblos, aldeas, en todos esos valles. Bien, empiezan los cristianos, lo que se conocía como cristianos viejos, a mirarles con desconfianza, porque los berberiscos, es decir, gentes llegadas del norte de África, piratas en esencia, que llegaban, saqueaban las costas españolas, las italianas, estaban castigando mucho la costa y les culpaban de eso. Conforme el Imperio Otomano se va extendiendo, ya en la segunda mitad del siglo XVI, el problema se hace todavía más acuciante. Sí, vamos, está muy bien apuntado, Fernando. Y a veces se nos olvida que la guerra de las Alpujarras es ante todo una guerra de imperios. Es una guerra de proximidad entre imperios. Fíjate lo que acabas de decir. La guerra de 1501 no tuvo más trascendencia que una rebelión fácilmente aplastada. La guerra de las Alpujarras va a ser una guerra de una categoría brutal. Y va a ser así porque va a ser ante todo la guerra del Imperio Otomano en la península ibérica para conseguir que Felipe II no pueda intervenir ni en Chipre ni en Túnez. Es decir, los moriscos se van a ver, entre comillas, prisioneros de los intereses de un imperio como el otomano, y van a ser víctimas de un espejismo. El espejismo era creer que el Imperio Otomano y su delegación en el norte de África, el bey de Argel, ¿no?, en este caso Ulu Aklí Pasha, iban a poner los intereses moriscos en primer lugar. No, lo que quieren es conseguir que esa rebelión enrede a Felipe II el tiempo necesario para conseguir sus objetivos en Túnez y en Chipre, ¿no? Esto es muy importante tenerlo siempre a la vista. Es decir, la guerra de las Alpujarras cobró la dimensión que cobró porque desde el primer momento hubo una intervención del Imperio Otomano facilitando armamento, dinero y lo que hoy tú y yo llamaríamos asesores militares, incluso tropas de élite. Se van a desembarcar al menos unos 400 genízaros, que eran tropas de élite, y hasta 4.000 combatientes de todo tipo, desde corsarios a voluntarios berberiscos, ¿no? Es decir, esto es lo que le da de verdad un carácter tan duro y sobre todo lo que complicó tanto la guerra de las Alpujarras de 1568-1571. Y otro dato muy importante que a veces se nos olvida. Aquí hubo un fallo, un error de cálculo, tanto por la corona como por los propios moriscos, porque esa asimilación o ese ensamblaje de la población morisca, que son 2/3 del Reino de Granada, como antes decía perfectamente, ¿no?, se estaba consiguiendo. Era una asimilación lenta. Y quiero aquí poner hincapié en dos cosas. No había una diferencia étnica. Es decir, un morisco se vestía a la castellana, nadie iba a diferenciarlo de un castellano, ¿vale? Y habitualmente el español se hablaba tranquilamente en cualquier ciudad o alquería morisca, aunque también se mantenía el árabe, ¿no? La diferencia es puramente, digamos, conceptual, religiosa, y sobre todo es que hay una serie de movimientos políticos, económicos,
de algunos intereses de las oligarquías de los cristianos viejos del Reino de Granada que complican la situación. Los moriscos estaban acostumbrados a sortear esas dificultades, la habían sorteado con Carlos V, habían logrado que Carlos V, entre comillas, detuviera los excesos de aquellos que abogaban por una asimilación rápida y dura, ¿no? Y pensaban que con Felipe podrían hacer lo mismo, es decir, había hombres como, por ejemplo, de la nobleza granadina, antiguos descendientes de las linajes nazaríes, que intervenían ante la corte española, que tenían predicamento en la corte española para conseguir acuerdos, intereses. Por ejemplo, el marqués de Mondéjar, que era el capitán general del Reino de Granada, era un hombre que abogaba por el acuerdo y por ser un poquito, digamos, conciliador, ¿no? El problema aquí es que en un momento dado los consejeros de Felipe II creen que es llegado el momento de la asimilación rápida porque tienen miedo de una posible intervención del Imperio Otomano, y ese miedo era justificado. Se había producido una gran derrota en los Gelbes en 1560, se había producido la intervención otomana en la zona del norte de África, controlaban Argel, habían estado a punto de conquistar Marruecos, se tenía un miedo, y ese miedo además era real, porque a veces, en no pocas ocasiones, la población morisca había auxiliado, ayudado o guiado a los corsarios berberiscos, que son gazi, que son guerreros del Islam al servicio del Imperio Otomano, a entrar, a hacer entradas, a hacer incursiones en el Reino de Granada. Por lo tanto, era un miedo real, pero un miedo que fue, entre comillas, azuzado por algunos oligarcas cristianos viejos del Reino de Granada. Y a su vez los moriscos sufrieron un espejismo, el de pensar que si se alzaban recibirían de inmediato una ayuda decisiva del Imperio Otomano. Al final todos pensaron que la guerra iba a ser más fácil de lo que terminó siendo. Los cristianos viejos se equivocaron, se encontraron no con una sublevación como la de 1501, sino con una guerra en toda regla, y los moriscos erraron porque aunque recibieron ayuda, esa ayuda nunca fue decisiva. Había otro problema en el campo del Reino de Granada, que eran los llamados monfíes. Los monfíes eran bandoleros, pues como los que había en otras zonas de España. Vamos, España hasta la llegada de la Guardia Civil, la península ibérica, con la cantidad de montañas, valles, sierras, etcétera, siempre estuvo llena de bandoleros, es decir, de salteadores de caminos, vamos. Pues los monfíes eran salteadores de caminos de origen morisco, o directamente moriscos, vamos. Sí, y esos también les culparon de la población cristiana vieja, que, repito, estaba en minoría, acusaba a todos de darles cobijo, de protegerles, es decir, que en cierta medida les acusaba a estas comunidades moriscas de amparar el crimen, en una palabra. Esto es un sentimiento que nos lo podemos traer a nuestra época. Vamos a dar un salto muy grande en el tiempo, cuando, por ejemplo, pues pasa lo que pasa ahora en el estrecho de Gibraltar con el narcotráfico, que a veces pues los guardias civiles se quejan con razón, diciendo que los narcotraficantes muchas veces están protegidos por la población civil y que no hay manera de echarles el guante, y eso genera mucha indignación entre la propia población de esas zonas del estrecho de Gibraltar y en el resto de españoles. Pues algo parecido, salvando las naturales distancias, se encontraron los granadinos de la época, que tenían a estos monfíes asaltando los caminos en una región, como es Granada, cuyos caminos son endemoniados, no hay más que viajar por ellos. Vamos, que si una partida de monfíes te atrapaba, podías darte por despedido ya. Sí, porque estamos hablando de gente muy dura, muy radical, diríamos hoy. Los monfíes son gente que se echa al monte por distintos motivos, pues motivos legales, porque han sido culpados de un crimen y se echan al monte, pero también por motivos, pues podríamos decir hoy, políticos religiosos, ¿no? Es gente que no quiere la asimilación, que está en contra de la asimilación, que no quieren integrarse en la monarquía hispánica, en el Reino de España, y que por lo tanto se echan al monte. Y estos monfíes es gente que lleva décadas literalmente peleando en las montañas de Granada. Granada es la región más montañosa de Europa, para que los oyentes se hagan una idea. Es más montañosa que Suiza, ¿no? Suiza tiene los Alpes, que son muy espectaculares, pero si hablamos de orografía, la orografía más compleja a nivel de serranías que tiene Europa es lo que fue el Reino de Granada, ¿no? Entonces una tierra muy dura, muy complicada, muy adecuada para la guerrilla o para el bandidaje. Fíjate un dato curioso, va a haber un duelo de bandoleros, porque 1 millar de lados, que son bandoleros catalanes, fueron enviados al Reino de Granada para redimir su culpa por el rey y se enfrentarían a estos monfíes. Los monfíes van a ser el elemento radical determinante. ¿Por qué? Porque a menudo van a obligar a la población morisca
más templada, esta que mira con desconfianza un alzamiento, que a menudo no quiere alzarse, que se niega a alzarse, y van a ser los monfíes, con una brutalidad sin igual, los que obliguen a muchos de estos pueblos de la Alpujarra a alzarse. ¿Y cómo lo hacían a veces? Eliminando a todo aquel que colaborara con el rey, es decir, con el gobierno del rey. Si un morisco, si un noble morisco, si un alguacil morisco era partidario de la templanza o del acuerdo, estos monfíes lo iban a asesinar, ¿no? Y también llevando a cabo crímenes brutales contra los cristianos viejos que obligaban, por miedo al castigo, a la población morisca a alzarse. Es decir, después de asesinar al cura del pueblo o de asesinar a un grupo de cristianos viejos, pocas opciones les quedaban a estos moriscos templados o que no estaban dispuestos a rebelarse, o se alzaban o iban a sufrir un castigo terrible. Porque lo malo de la guerra de la Alpujarra, Fernando, es que en un bando y en otro, la dureza y la crueldad iban poco a poco a ir engrosándose, a desatarse y a llegar a un punto realmente inimaginable. Bueno, sí te lo vas a imaginar, como en nuestra guerra civil. La crueldad se va a enseñorear de esta guerra precisamente porque tiene un carácter de guerra civil. Lo que sí se puede ver desde el siglo XXI ya es que en aquella década de 1560 se dio algo parecido a una tormenta perfecta. Es decir, cuando estudiamos en el bachillerato el siglo XVI español, y a esto creo que llegamos todos los estudiantes en alguno de los cursos, porque a veces me dicen, no, es que yo no llegué a eso, no llegué a la Segunda Guerra Mundial. Bien, al siglo XVI, la conquista de América, etcétera, siempre se llega, las guerras de Flandes. Bien, una de las cosas que a mí por lo menos me ha planteado algún estudiante es, muy bien, yo pensé, claro, cuando termina la Guerra de Granada, que ya queda pacificado, se llevan una chancillería a Granada, los reyes católicos y luego posteriormente Carlos I se dedican a embellecer la ciudad y ahí se acaba el problema. ¿Cómo puede ser que 80 años más tarde de pronto estalle una rebelión por todo lo alto que además se internacionaliza? Bueno, porque el asunto, como acabamos de explicar, no queda cerrado en absoluto. Hay 80 años en los que existe una convivencia difícil, en los que esa población morisca, poco a poco, pero lentamente, porque eran muy numerosos, se va asimilando. Como bien ha dicho Pepe, para el año 1560, por ejemplo, el uso del castellano ya estaba completamente extendido. Era imposible distinguir desde el punto de vista físico a un morisco del que no lo era, de un castellano, completamente imposible, y más después de 3 o 4 generaciones. La única distancia era la manera de vestirse y ciertos... porque se habían cambiado hasta el nombre. Es decir, los moriscos tenían... Claro. Aben Humeya, por ejemplo, se llamaba Fernando de Valor. Ese era su nombre cristiano. Bien... lo único era la religión, que unos practicaban a escondidas y poco más, y unos pocos usos que mantenían, y la esperanza casi irredenta de que apareciese un salvador llegado desde el norte de África, ya fuese otomano o ya fuese magrebí, que les redimiese del dominio y de la opresión a la que le sometían los cristianos viejos. Se da un poco todo. Se da también el avance del Imperio Otomano por el norte de África, que en 1492 todavía no ha empezado, pero que en 1560, con los otomanos avanzando por toda la costa del norte de África y enfrentándose una y otra vez con las armadas que va enviando el rey, primero Carlos I, luego Felipe II, en fin, que no saben, peleándose por Orán, peleándose en Trípoli, peleándose en Túnez. Ven que además los otomanos están avanzando por Europa. Los otomanos llegaron a sitiar Viena ese mismo siglo, luego la sitiarían posteriormente otra vez en el siglo XVII, pero vamos, que toman Hungría, la batalla de Mohacs es en 1525, si mal no recuerdo. Vamos, que si nos transportásemos en el tiempo, si pudiésemos viajar en el tiempo y nos transportásemos, estamos en 2024, ¿no? Si nos transportásemos al año 1524, es decir, hace justo 500 años, lo que nos encontraríamos es que a Europa, quiero decir, o al Mediterráneo, nos encontraríamos un mundo con 2 grandes imperios, un poco como hoy China y los Estados Unidos eran el Imperio Otomano y el Imperio Español, que se había recrecido mucho gracias a la conquista de América. Bien, la guerra de las Alpujarras, la rebelión morisca, tiene lugar dentro de esa tormenta absoluta en la que se mezclan asuntos locales con grandes asuntos internacionales, porque el rey de Francia, dolido por las derrotas a las que le inflige continuamente el rey de España, decide romper la paz de Cambrai y llegar a un acuerdo con los otomanos, con Solimán. Y permite incluso que las galeras otomanas pasen el invierno en Toulon.
Es decir, todo eso es el entorno en el que se da, el momento histórico en el que se da esta rebelión. Sí, sin ese entorno, Fernando, la rebelión de las Alpujarras nunca hubiera acontecido de la manera en que lo hizo. Pudo haberse dado un alzamiento popular, como el de 1501, pero que hubiera sido aplastado de inmediato y que no hubiera tenido mayores consecuencias. Que probablemente hubiera sido lo mejor para todos, porque hubiera continuado esa política de lenta asimilación, ¿no? Que era lo que en última instancia favorecía a la gente normal y corriente, ¿no? Pero la expansión otomana en el Mediterráneo occidental cambiaba por completo el escenario porque hacía viable, que ahora no lo entendemos, nos parece inconcebible, ¿verdad? Nos parece inconcebible que la guerra de las Alpujarras hubiera terminado de otra manera, pero es que pudo haber terminado de otra manera. Si la resistencia de los moriscos se hubiera prolongado un poco, y los turcos terminan el trabajo en Chipre, que lo terminaron en 1571, año de Lepanto, y que también colocarlo dentro de todo esto. Lepanto realmente es el colofón de la guerra de las Alpujarras, ¿no? Todo lo que acontece entre 1567 y 1571 está íntimamente conectado. Fíjate que en 1563 Felipe II, ya viendo lo que se viene encima, prohíbe a los moriscos el portar armas. No pueden poseer ni portar armas, porque están viendo ya que se está preparando esa tormenta perfecta. Fíjate, por ejemplo, que Uluk Ali Pasha Bey, otomano en Argel, coordina su campaña contra Túnez con la guerra de la Alpujarra. Es decir, no empiezan los movimientos militares hasta que ya tiene confirmación de que el alzamiento de Aben Umeya, de este Hernando de Valor y Córdoba, que se ha alzado en Granada, ¿no? Ahora veremos cómo, hasta que no le llega con confirmación de que esa sublevación se ha transformado en guerra, y de manera que ya sabe que los tercios de Italia van a estar ocupados en Granada, no van a poder ser destinados a la defensa de Túnez, que caería en enero de 1570. Es decir, sin ese contexto internacional en el que el Imperio Otomano sí tiene ya capacidad y posibilidades de intervenir militarmente en el Mediterráneo occidental, Aben Umeya no se hubiera alzado de la manera en que lo hizo. La nobleza granadina, muchos de estos nobles granadinos que se habían insertado correctamente dentro del organigrama de poder de la monarquía española, no hubieran apostado por un alzamiento porque sabían que era inviable. Lo que lo hizo viable fue el crecimiento imparable del poder turco. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Todos hemos intentado en alguna ocasión aprender idiomas, pero el intento no siempre viene acompañado del éxito. Unas veces falta tiempo para aprender, otras lo que sobra es tiempo, pero no hay dinero para pagar clases particulares. Quedan las aplicaciones, pero no siempre te dan la oportunidad de practicar. Pero no todas las aplicaciones son iguales. Os presento una que quizá no conozcáis, Babel. Babel ha sido diseñada para que empieces a hablar un idioma lo antes posible, gracias a su sistema de lecciones basadas en situaciones de la vida real. Todo un entrenador lingüístico enteramente a tu servicio, desarrollado por un equipo de 150 especialistas. Babel te ofrece 14 idiomas, entre los que se encuentran algunos muy demandados, como el inglés, el francés o el alemán. Con la función Conversaciones del día a día, tendrás la oportunidad de ampliar tu vocabulario, practicar conversación e ir ganando confianza con tu nuevo idioma. Respecto a la pronunciación, ese escollo insalvable en algunos idiomas como el inglés o el francés, no te preocupes. La tecnología de reconocimiento de voz te ayudará a mejorar tu pronunciación para que tu aprendizaje sea aún más efectivo. Las lecciones se complementan con conocimientos culturales, así tendrás una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Puedes practicar por tu cuenta con la aplicación o aprender en compañía gracias a las clases Babel Live, impartidas por profesores en grupos con un máximo de 6 alumnos. Puedes también escuchar podcast y disfrutar de juegos en el idioma elegido. No es casual que Babel acumule ya 15 millones de suscripciones y que el 92% de los estudiantes ha mejorado sus habilidades en solo 2 meses. Babel te ofrece una oportunidad única de transformarte y reinventarte a través de los idiomas. Así que ya sabes, no tienes más que ponerte a ello y solo por estar al otro lado te llevas un descuento. Nada menos que 3 meses gratis con el código CONTRACRÓNICA. Así, todo junto, sin espacio. No lo olvides, consigue ahora una suscripción de 3 meses a Babel y recibirás 3 meses adicionales gratis con el código CONTRACRÓNICA. Es muy sencillo. Entra en babel.com/empezar y usa el código CONTRACRÓNICA. Os lo deletreo. Babel es BABBEL.com/empezar
Código Contra Crónica. En la descripción del programa de hoy encontraréis la dirección completa. No tenéis más que clicar en ella. Prueba Babel, la aplicación para aprender idiomas que funciona. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Todas las guerras tienen un disparador. Hay un gatillo, ¿no?, que dispara y que, por más que haya muchos elementos, hasta que no se dispara, que esté todo preparado, todo en su sitio, todos los actores en el escenario, hasta que no se levanta el telón, aquello no empieza. En la rebelión morisca el telón se levantó, no tanto con la rebelión en sí mismo, sino lo que fue el disparador, fue una pragmática sanción promulgada el día 1 de enero de 1567, después de un sínodo de los obispos del Reino de Granada, en el que le pedían al rey que tomase medidas, porque el asunto estaba muy caliente. Y es cuando decide Felipe II, que ya ha trasladado la corte a Madrid, está construyéndose el Escorial en aquel momento, decide firmar una pragmática sanción en la que ya ordena la asimilación forzosa. Es decir, ya no les permite ni siquiera ir vestidos como moriscos. No es una cuestión de que se hagan cristianos, porque cristianos oficialmente ya lo eran. Y eso es lo que dispara, pues tarda todavía 2 años en estallar, porque la rebelión propiamente dicha no estalla hasta la Navidad de 1568, es decir, casi 2 años después. Durante todo ese tiempo tuvieron que prepararla, obviamente. Sí, porque al principio los moriscos lo que recurren es a lo que ya habían hecho, lo que habían recurrido, en época de, por ejemplo, Carlos V. Recurren a sus intermediarios, a sus protectores, a sus patrones. Por ejemplo, un morisco, Núñez Muley, que era un hombre con mucha influencia en la corte de Felipe II, escribió un memorándum al rey Felipe explicándole que los usos, las costumbres, los vestidos, no eran sino una particularidad de los habitantes del Reino de Granada, como tenían las suyas los gallegos o los catalanes, o los navarros o los castellanos, ¿no? Lo que pasa es que en este momento en la corte de Felipe II se está imponiendo la dureza, no la conciliación. El propio capitán general de Granada, el marqués de Mondéjar, que pertenece al clan de los Mendoza, está por la conciliación. Pero el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, que es un hombre que ha estado en Trento, que es un hombre que ha visto los efectos de la división religiosa en Europa, ¿no? Ha viajado por Francia, por Alemania, etcétera. Tiene una mirada mucho más dura sobre lo que está aconteciendo en el Reino de Granada, teme que se les pueda ir de las manos, quiere una asimilación rápida y va a convencer en la corte a muchos hombres que tienen influencia en Felipe II, y cuando publica su pragmática sanción, todos los intentos de conciliación, de buscar un acuerdo, fracasan. Y esto lleva inmediatamente a que en el campo morisco, pues ante esa falta de acuerdo, se opte por ir preparando una rebelión. Fíjate que esa rebelión empieza ya a prepararse en septiembre de 1568. El día de San Miguel, en una ceremonia secreta en el Albaicín. El Albaicín es el barrio popular por antonomasia de Granada, era donde vivían la mayor parte de los moriscos de Granada, ¿no? En ese barrio de Albaicín, en una casa y en secreto, un grupo de nobles granadinos proclama rey ya a Hernando de Valor y Córdoba con el nombre de Aben Humeya, ¿no? Porque él se proclama descendiente de los califas de Córdoba, de los omeyas, ¿no? Se viste de púrpura, se lanzan 4 banderas a sus pies, que era la tradición nazarí, y se le proclama rey. Y durante esos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se están acumulando armas, bagajes y víveres en cuevas de la sierra. Y todo estalla el 23 de diciembre. El 23 de diciembre en Cádiz, un grupo de soldados del rey, 40, son asesinados y estalla ya la rebelión como la pólvora. La noche de Navidad del 24, el hombre más duro, el más cruel del partido de la guerra entre los moriscos, Farad Aben Farad, al mando de unos 400 monfíes, baja al Albaicín desde la tierra pensando que va a sublevar a la población. Y la población morisca dice que no se alza, la de Granada capital. Y esto va a pasar en muchos otros sitios, ¿eh? Va a fracasar en una sublevación general, que era con lo que contaban Aben Humeya y sus partidarios, porque mucha población morisca quiere seguir siendo fiel al rey. Y eso forzará a que estos monfíes lleven a cabo actos de crueldad inimaginables e incluso aniquilen o asesinen a muchos partidarios de la paz. Y eso a su vez hará que los cristianos viejos desaten una represión brutal que a su vez alimentará la rebelión. Es decir, que entramos en una espiral horrible
e endiablada en la que la crueldad y la violencia va a ir alimentando lo que podía haber quedado simplemente en una sonada. Porque el 24 de diciembre los moriscos fracasan en lo que tenía que ser su golpe maestro, apoderarse de Granada. Quizá, no lo sé, esto es una tesis que algunos historiadores han hablado de ella en más de una ocasión y lo podréis encontrar en muchos libros. Quizá todo lo que buscaban los moriscos en aquel momento no era más que presionar al rey para que derogase la pragmática sanción de 1567 y les devolviese ciertas prerrogativas que habían perdido. Es decir, mostrar los dientes, tratar de hacer ver al rey que estaba lejísimos, que aquello era un lugar particular, que ellos eran buenos súbditos, pero que no estaban dispuestos a soportar cualquier cosa. Y le salió mal y es cuando cae todo en manos de los radicales, de estos monfíes radicalizados y, bueno, echados al monte, como decía antes Pepe, y es que estaban literalmente echados al monte y en Granada no es difícil echarse al monte porque hay montes por todos los lados. Bien, a partir de aquí, lo que se encuentra el capitán general de Granada, que es Mondéjar, como bien ya has dicho, lo que se encuentra es que apenas tiene tropas para responder a una rebelión tan extendida. A pesar de que los primeros moriscos que se levantan apenas tienen armas, porque años antes el rey se ha encargado de requisárselas. Pero lo que se encuentra es que no puede combatirles en condiciones y empiezan a encadenar las derrotas. Sí, porque no hay tropas. Realmente aquí lo sorprendente es que Felipe II no preveyera lo que iba a pasar. Por eso te digo que se les fue a todos de las manos. A los moriscos se les fue de las manos porque yo pienso como tú. Probablemente pensaban más en enseñar los dientes y llegar a un compromiso que en una guerra tan brutal y generalizada como la que vamos a ver. Y Felipe II jamás sospechó que se le iba a ir de las manos cuando se le fue. La prueba de ello es que no reforzó en ningún momento las tropas del Reino de Granada. Es decir, aplica una política de dureza, pero no preveía un alzamiento general porque no reforzó al Marqués de Mondéjar. Es decir, el Marqués de Mondéjar, cuando se trata de responder a esta incursión de Aben Faracht en el Albaicín, sale de Granada, sale de la Alhambra con 150 infantes y 50 jinetes. Y ya hay alzados de 3 a 4 mil hombres en las Alpujarras, ¿no? Los primeros compases de la guerra son un poco extraños porque las fuerzas del rey, tanto las de Luis Fajardo, adelantado de Murcia, ¿no?, el Marqués de los Vélez, como las del Marqués de Mondéjar, están constituidas por apenas milicias populares, algunos soldados profesionales y lo que antaño eran mesnadas nobiliarias que estaban muy venidas a menos. Es decir, muy poca gente y muy mal armada. Y los moriscos, como acabas tú de señalar, hasta que no empiezan a recibir apoyo material de Argel y de Estambul, pues apenas si cuentan con armas de la guerra de Granada. Muchos de ellos iban armados con reliquias de la guerra de Granada de 1482-1492. Apenas si tenían armas de fuego. Y todo esto son los primeros compases de la guerra que son un poco anárquicos, porque como tú bien has dicho, no había probablemente una idea de una guerra tan dura ni tan generalizada. Lo que pasa es que se van a encadenar derrotas por una parte y por otra y van a empezar a cometerse sobre todo actos de atrocidad sin ley, sin concierto. Los monfíes y los moriscos más exaltados van a asesinar a sacerdotes, a mujeres, a niños, cristianos viejos que vivían entre ellos, ¿no? Y a su vez, los castellanos van a llevar a cabo represiones brutales y a veces sobrepoblación que no se había alzado, incluso sobrepoblación que había pedido amparo al rey. Es decir, se van a perder los papeles por completo. Desde el primer momento, además, fíjate, muchos van a decir, nos estamos equivocando. Mondéjar va a buscar soluciones de compromiso y en el campo morisco el propio suegro de Aben Humeya, desde el minuto 1, ya en marzo de 1569, a 3 meses de la sublevación, está ofreciendo ya negociar y rendirse, porque dice que aquello no tiene ni pies ni cabeza. Pero se van a imponer siempre los radicales, una y otra vez. Aquí encontraríamos, Pepe, otra analogía con la Guerra Civil Española del año 36, que sucedería pues 4 siglos más tarde. Encontramos como un golpe de Estado fallido se termina convirtiendo en una guerra civil que a su vez se internacionaliza y que en sus primeros compases es extraordinariamente fanática y sanguinaria. Porque una de las cosas que hacen estos monfíes y estos moriscos que de pronto se sienten liberados
es desatar una auténtica orgía de asesinatos entre frailes, curas, cristianos viejos, a quienes consideraban los culpables de todos sus problemas. Y conforme los cristianos viejos y las propias tropas de los que llegan de Murcia, que vienen con Vélez, o los que estaban en Granada de Mondéjar, se emplean a fondo contra ellos. De nuevo, sin escatimar sangre y metiendo a la población civil. Hay que tener en cuenta cómo se hacía la guerra en aquella época. Estamos hablando de la guerra del mundo de ayer, la guerra anterior al siglo XIX, esa guerra en la que había profesionales de la guerra, en la que la población civil padecía los rigores de la guerra, pero que en principio no tenía que acudir a ella, a no ser que se hubiese dedicado al oficio de las armas. Quien combatía en Flandes o quien combatía en Italia eran profesionales de eso, gente que se dedicaba a eso profesionalmente y que le dedicaba toda su vida. Bien, en este caso vemos que la población civil está siendo primero objeto prioritario de ambos bandos y que se ve empujada a la guerra. Sí, se ve empujada a la guerra y estos primeros compases son por eso muy anárquicos y extraordinariamente crueles. Puedo poner ejemplos que os van a poner el vello de punta, ¿no? Una de las, entre comillas, especialidades de los monfíes era desollarle la cara a los cautivos, arrancarles la piel de la cara o sacarles el corazón por la espalda. Y en cuanto a los castellanos viejos, cuando entraban en una localidad morisca, aunque no hubiera participado en la rebelión, o mataban o esclavizaban a todos los hombres por encima de 12 años. Y esto sin contar con todo el corolario de violaciones y saqueos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Abenabó es capturado por Mondéjar, se cuenta, y yo tiendo a pensar que es cierto, que lo colgaron por los pies de una morera y le ataron un cordel a los testículos, ¿no? Y para que denunciara a dónde se escondía Ben Humeya, ¿no? Y como no lo hizo, lo movieron para que se descolgara con el efecto que uno puede imaginarse, ¿no? Es decir, los actos de crueldad por ambas partes van a ser realmente terribles. Esta va a ser la primera fase. Luego van a llegar, como tú dices, los profesionales. Sí, para primavera, para abril de 1569, Felipe II ya sabía que aquello no era una rebelión popular, no era un alzamiento popular, no era un simple desorden que el marqués de Mondéjar o el marqués de los Vélez pudieran tener a buen recaudo, aplastar con sus mesnadas, con sus milicias y con sus pequeños núcleos de tropas de verdad, entre comillas, ¿no? Y ya está dando órdenes a Requesens y a otros en Italia para que embarquen tropas, para que las lleven a Granada, ¿no? Y está dando también orden a la flota de que patrulle las costas porque ya están empezando a llegar refuerzos voluntarios, diríamos hoy, berberiscos a las costas de Granada y sobre todo va a empezar a llegar mucho armamento, mucho dinero y lo que tú y yo llamaríamos asesores militares. De manera que a partir de abril de 1569 dejamos de estar entre un alzamiento popular y pasamos ya a una guerra con ejércitos profesionales, con gente ya que sí está dotada de buen armamento y con una guerra de las Alpujarras que se ha internacionalizado por completo, porque están llegando tropas desde Italia, en el caso de la monarquía hispánica, pero también están llegando voluntarios y tropas regulares otomanas desde el norte de África. Se profesionaliza con los mejores profesionales de la guerra de aquella época, que eran los tercios de Italia. De hecho, por la guerra de las Alpujarras, una de las cosas que llama la atención cuando te detienes en ella y si lees algo sobre ella, es que todos los grandes nombres están allí. Bueno, Requesens, que acaba de mencionarlo Pepe, pero tenemos también a Bazán, que se encarga de moverse con una flota hasta el mar de Alborán para custodiar las costas y trasladar a los tercios desde Nápoles hasta Granada, para poder combatir en condiciones. Se transforma entonces una guerra que había sido, como bien has dicho, caótica, sanguinaria, en una guerra ya hecha por profesionales en probablemente uno de los peores terrenos para combatir, no de España, sino del mundo, por lo montañoso que es. Está lleno de quebrados, de valles cerrados, en fin, no es casual que en Granada esté la montaña más alta de España, que es la más alta de España es el Teide, pero sí la de la península, que es el Mulhacén, que es un pico que está justo detrás de Granada, que tiene 3.400 metros de altura, pero que no solo está el Mulhacén, que es que aquello está lleno de sierras por todos los lados. Bien, lo que se encuentran estos tercios de Nápoles, que mandan también tercios de Lombardía, del Piamonte, lo que se encuentran es que al otro lado no hay unos campesinos con hachas y hoces, sino que los tiene armados por los otomanos y además se encuentran a soldados otomanos
que eran el segundo mejor ejército del mundo en aquel momento. Sí, muy bien traído, porque fíjate que cuando yo escribo la novela Hasta que pueda matarte, el punto de partida es ese, es decir, siempre nos venden, como digo yo, la película de que la monarquía de Felipe II, sus grandes enemigos eran ingleses y holandeses. Esto era una patata, es que eran una patata comparados con los turcos. El gran enemigo es el Imperio Otomano, el único imperio capaz de enfrentarse a Felipe II, a la España del siglo XVI, es el Imperio Otomano. Y ambos imperios tienen los mejores soldados de toda la edad moderna, los tercios y los genízaros. Y se da la casualidad de que precisamente aquí en las Alpujarras tienen uno de sus choques, porque va a haber mínimo 400 genízaros peleando en las Alpujarras. Por ejemplo, en Galera, que va a ser una de las batallas más duras. Por ejemplo, en Castelldeferro. En otras muchas batallas va a haber genízaros, pero también va a haber soldados turcos de otras categorías, ¿no? Que es gente que sabe hacer la guerra, que lleva haciendo la guerra con éxito durante generaciones, que son gente bien armada. Un mosquete turco era probablemente la mejor arma de fuego que había en el momento, arcabuces, etcétera. Es decir, ya estamos cambiando el panorama de la guerra. Ya estamos hablando de ejércitos con jefes que saben de lo que de la guerra, ¿no? Vas a tener a Don Juan de Austria, vas a tener a Lope de Figueroa, a Álvaro de Bazán, como bien decías, a Luis de Requesens, es decir, a lo mejor de lo mejor, nombres que luego van a resonar en Flandes, o que van a resonar en las guerras con Inglaterra, o que van a resonar en Lepanto, ya están en las Alpujarras, ¿no? Es decir, la guerra de las Alpujarras ya ha cambiado por completo, ¿no? Y en abril, precisamente en abril-mayo, ya está llegando a Granada no solo tropas, no solo refuerzos de toda España, sino que también están llegando esos jefes militares que van a tomar el mando ya, y uno de ellos, para mí es fundamental, es Don Juan de Austria, ¿no? Es el hijo bastardo de Carlos I de España, V de Alemania, es un hombre al que su hermano ha reconocido, pero al que no le da todavía el título de Alteza, y es un hombre, por lo tanto, muy joven y que lo tiene que demostrar todo en esta guerra, y esto va a ser un factor importante, el que el nuevo jefe militar, en el bando del rey, es un hombre que lo tiene que demostrar todo. Juan de Austria luego combatiría en Lepanto poco después, en el año 1571. Cuando entra Juan de Austria entra ya en la segunda fase de la guerra, esta de la que hablas, cuando ya el tema se ha internacionalizado, ya se ha convertido en una guerra artillera, porque de Italia no solo se traen soldados, también se traen piezas de artillería. Es una guerra de arcabuces y no de hoces y hachas. Es decir, es una guerra completamente moderna. No solo parecida a la de Flandes, sino muy superior en términos de fuerzas desplegadas y de generales que la guerra de Flandes. Hay que tener en cuenta que en Flandes acaba de empezar la guerra de los 80 años, pero los rebeldes holandeses son, y perdonadme la expresión, unos muertos de hambre, al lado de lo que tienen que encontrar los tercios, sí, tal cual, unos campesinos, al lado de lo que tienen que encontrarse los tercios de Italia en Granada, que se encuentran unos profesionales muy bien adiestrados, con armas de fuego de primer nivel, con bombardas, vamos, que cada vez que se encuentran o que tienen que verse en un asedio, aquello nada tiene que ver con lo de Flandes, al menos en esta parte. Tal cual. 50 o 60 años más tarde ya sería distinto, pero digo, en ese momento en Flandes todavía la guerra es poco menos que una operación policial, lo que tiene que hacer Felipe II en 1570 en Flandes. En cambio, en Granada tiene abierta una guerra en toda regla. Totalmente de acuerdo, y se nos olvida, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, Lope de Figueroa, que acaba de levantar el tercio de la costa de Granada, que luego va a ser el tercio de la Liga, ¿no? Va a ser el mejor tercio español del siglo XVI, había peleado en Flandes. Había estado, por ejemplo, en la famosa batalla de Gemingen, y con 300 arcabuceros y mosqueteros había puesto en fuga 7.000 alemanes y holandeses. Había recibido en esa batalla 17 heridas, ¿vale? Y aún así hizo lo que el duque de Alba le había pedido, que era tomar la posición principal. Bien, pues este mismo soldado, tan potente, ¿no?, que pone en fuga a 7.000 con 300, se las vio y se las deseó en la guerra de la Alpujarra, y él mismo confesó que había sido infinitamente mucho más dura y era mucho más difícil vencer a estos moriscos alzados en Galera, en Serón, en Tíjola, que vencer a los holandeses o a los alemanes en Flandes, ¿no? Precisamente porque la dureza de los combates en la Alpujarra estuvo a años luz de los primeros combates en Flandes. La guerra al final termina decantándose por el lado castellano, como no podía ser de otra manera, con la cantidad de hierro y de personal que le mete allí Felipe II, porque en 1570 ya tiene empeñado en Granada lo mejor de su ejército de tierra
y lo mejor de su armada. No ha metido el ejército del aire porque todavía no se había inventado el avión, que si no también lo hubiese metido. Vamos, que se lo toma como la máxima prioridad. En el año 1570, Felipe II vive obsesionado con la guerra de la Alpujarra. Y no solo Felipe II. Y se han encontrado en la correspondencia del rey de Francia, del Papa, de la reina de Inglaterra. Está toda Europa con los ojos puestos en lo que está pasando en Granada. Sí, y eso, Fernando, era lo que quería el sultán de Constantinopla. Fíjate que mientras que en 1570 se está combatiendo en las Alpujarras, en enero el Bey de Argel toma Túnez, arrebata Túnez a los españoles. Es decir, posición fundamental. Ya sabéis dónde está Túnez, ¿no? Controla el acceso al Mediterráneo occidental desde el oriental. Y en el verano, junio de 1570, está la flota turca y el ejército turco desembarcando en Chipre. Porque esos son los objetivos de Constantinopla, de Selim II. La guerra de las Alpujarras es la distracción perfecta y por eso la alimentan. La alimentan con oro, la alimentan con voluntarios, la alimentan con tropas regulares, la alimentan con armas, ¿no? En 1570 es el año decisivo de la guerra. Es el año en que don Juan de Austria, un jovencísimo capitán general, marcha a Galera. Galera es la posición clave. Si los moriscos se consolidaban en el altiplano granadino, en la zona de Baza-Huéscar, podrían extender la sublevación a Murcia y al reino de Valencia, con lo que ello hubiera significado el alargamiento sine die de la guerra y, por lo tanto, una vez que se solucionara el asunto chipriota, la posibilidad real de que la armada turca levara anclas y se te plantara en un puerto del Levante español, ¿no? Esto no era un disparate y por eso Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio, el Papado, todo el mundo contiene la respiración y mira a la guerra de la Alpujarra. Y por eso es tan importante que en febrero don Juan de Austria tome Galera, que es la batalla más dura de la guerra. Ese día en Galera, para que te hagas una idea, va a haber en torno a unos 7.000 muertos por parte de los moriscos y más de 2.000 por parte de los españoles o castellanos, como queramos llamarlos, ¿no? Va a ser una batalla durísima la toma de Galera. Galera es un pueblo situado en una fortaleza natural impresionante. Pero luego toda la campaña de don Juan de Austria por el Valle de la Almanzora, batallas como Serón, donde va a morir su ayo, que para él era su padre, ¿no? Porque era quien lo había criado, ¿no? Don Luis de Quijada, ¿no? O la batalla por Tíjola, que va a durar meses de bombardeo continuo. Va a ser la gran ventaja de los hombres del rey, el uso de la artillería, porque los moriscos jamás van a disponer de artillería digna de ese nombre, no va a ser la pieza decisiva. Pues estas campañas de la Almanzora y de Galera son las que van a hacer que la guerra gire, de manera que en la primavera de 1570 ya no había dudas de que, aunque aún quedaba un año de guerra, esa guerra ya estaba ganada. La guerra se gana finalmente en 1571. Bueno, Aben Humeya ha muerto, al parecer a manos de sus propios hombres, y le ha sucedido otro tipo, Aben Abó, que es el nuevo caudillo de los moriscos, que mantiene la guerra encendida en su última fase y que termina siendo también, como ya has contado, ejecutado por los castellanos. La cuestión es que, como había empezado de una manera tan salvaje, estas guerras ya sabes que empiezan mal y terminan peor, siempre. Sí, por eso sí. Cuando una guerra empieza con matanzas y masacres, termina de la misma manera. En el caso de la guerra de la Alpujarra, lo que le persuade a Felipe II es de no dar ya opción a una rebelión más. Sí. Es decir, tiene que vaciar de moriscos aquello, hacer lo que no había hecho su abuelo, simplemente. Sí. Así es, Fernando, así es. Así es, porque fíjate que van a darle una última oportunidad a la conciliación. En abril-mayo de 1570, don Juan de Austria, después de vencer en Galera, en Serón, en Tíjola, después de tomar Purchena, entra en trato con el abaquí. Para que nos entiendan nuestros oyentes, la mano derecha militar en ese momento en la zona de Aben Abó. Aben Abó había llegado al trono precisamente porque lideraba el Partido Radical. Aben Humeya, después de una derrota en Berja en septiembre de 1569, busca la conciliación y a 1 de octubre es asesinado, ¿no? De manera que de nuevo los radicales, ¿no? Pues el abaquí llega a un acuerdo con don Juan de Austria. Y el acuerdo, fíjate que es algo paradójico. El acuerdo es, nos rendimos, entregamos las armas y el rey nos va a mantener nuestros usos y costumbres, nos readmite de nuevo en su círculo o en su grey de súbditos, de buenos y leales súbditos. Se llega a ese acuerdo en mayo de 1570 y el rey lo acepta, pero de nuevo se imponen los radicales. Aben Abó
con sus consejeros turcos y berberiscos, no está dispuesto, terminan asesinando a Lev aquí, empieza la última fase de la guerra, que ya es de limpieza, ¿no? Y Abenabó va a terminar, fíjate, en marzo de 1571, en una cueva cerca de Bérchule, asesinado también por sus propios correligionarios, por Gonzalo el Cení, un monfí, que a cambio del perdón real va a entregar su cuerpo, que va a ser horriblemente mutilado en Granada y su cabeza expuesta durante semanas en una jaula en una de las puertas de la ciudad, ¿no? Y como tú bien dices, Felipe II, después de su último intento de conciliación, dice, aquí no hay arreglo posible, vamos a los supervivientes, se calcula que unos 80.000 personas, a dispersarlos por el interior de España. Van a ser llevados a lugares como la Alcarria o a lugares como Castilla-La Mancha, lo que hoy es Castilla-La Mancha, sobre todo Albacete, Ciudad Real, Badajoz también va a recibir moriscos, ¿no? Otros van a optar por el exilio, por irse a Marruecos, a Argelia, a Túnez, a Estambul, ¿no? Pero la mayoría se van a quedar en España y fíjate qué bonito y qué triste que esta situación de esos moriscos, de esas columnas de gente que era deportada, que muchos de ellos no habían participado en la guerra, que muchos de ellos se habían negado a sublevarse, ¿no? Pero como tú dices, la solución es tabla rasa. Buenos y malos, todos fuera, ¿no? Esto va a dar lugar a obras maravillosas de nuestra literatura. Miguel de Cervantes va a tratar esto. Va a hablar de esa tristeza, de esa pena de los moriscos, va a hablar de ellos con piedad, ¿no? También Calderón de la Barca, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la población española, no solo la morisca, sino también la cristiana vieja, va a vivir esto como un drama. Es decir, un drama que en última instancia, cuando se apagan los rescoldos de la furia, de la ira, de la venganza, todos van a ver como un desastre, porque Granada, el reino de Granada, pasó de ser de lo más próspero junto con Sevilla, económicamente hablando, a quedarse prácticamente arruinado durante más de un siglo. La consecuencia primera que tuvo esto, bueno, fue que buenas partes del reino de Granada se quedaron despobladas. Si volvemos a esa cuenta demográfica que hemos hecho antes, muy aproximada, de unos 300.000 habitantes, hay que tener en cuenta que muchos cristianos viejos murieron durante la guerra, porque, como digo, fue una guerra en la que la población civil tuvo, desgraciadamente, una participación importantísima. Y después de los 200.000 aproximadamente moriscos que había, apenas quedaron un puñado dentro de Granada. El resto o se marcharon al norte de África, o fueron, en el caso de los combatientes, reducidos a la esclavitud y vendidos, o fueron deportados a distintas partes de la corona de Castilla, ya sea Sevilla, Córdoba, Toledo. Bien, en pequeñas comunidades que ahí ya, con el paso del tiempo, pues esos moriscos salidos de Granada, que podríamos pensar, y en los pueblos de la Alcarria o de Toledo o de Sevilla, ¿no les parecía extraño? Bueno, sí, eran gente llegada de Granada, pero como he dicho antes, eran indistinguibles, como si se vestían como cristianos, eran indistinguibles de los cristianos, vamos, de los castellanos, y por supuesto, en 1570 ya hablaban todos castellano, así que en cuestión de unas poquísimas generaciones, esa población quedó subsumida y desapareció el problema, porque para 1609, cuando Felipe III ordena la expulsión de los moriscos, de Granada no hay que echar a nadie, porque ya no hay moriscos. No había moriscos. Fíjate que este es un dato que mucha gente no conoce, lo paradójico y lo triste de esta población, ¿no? Por mantener usos y costumbres y, por supuesto, su religión en secreto, en muchos casos, sufrieron esa represión, pero muchos, cuando emigran, cuando se exilian, cuando huyen al norte de África, por ejemplo, van a sufrir la persecución y discriminación por vestir a la española, por hablar español e incluso a veces por practicar en secreto el cristianismo, porque eran conversos verdaderos, algunos de ellos, no todos eran falsos conversos, ¿no? Y te cuento un ejemplo realmente impresionante que a mí me pone el vello de punta. En 1610, muchos moriscos que habían sido expulsados de Málaga, de Valencia, de Alicante, de Murcia, también de Castilla, por ejemplo, de Hornacho, en Extremadura, muchos de ellos procedían originariamente de Granada, terminaron en Rabat y en Sale, ¿vale? Y estos se sublevaron contra el rey de Marruecos y crearon una república corsaria, la República en 1626, pirata. efectivamente, dirigida por moriscos españoles, que en 1631 le escriben al rey Felipe IV y diciéndole, mira, te damos los 40 barcos de guerra que tenemos, te damos el botín, te entregamos a los emisarios y comerciantes holandeses e ingleses con los que hacemos negocios. Todo eso a cambio de que volvamos a España. Y te dice la frase que te pone el vello de punta, Fernando, porque nosotros amamos a España y solo soñamos con volver a ella. Felipe IV no consintió, se perdió esa oportunidad
Pero para mí es un ejemplo paradójico de un grupo de población que no se pudo asimilar en España y que tampoco fue asimilado, por ejemplo, en Marruecos. Una de las ciudades de Marruecos más bonitas, que supongo que conocerás, que es Chaouén, que está en el norte, en el Rif. Es una ciudad morisca, esencialmente. Y cuando digo que es bonita a rabiar. Es una ciudad de color azul, que está en el Rif, en la cordillera del Rif, en el norte, vamos, que no queda muy lejos de España. Está llena de turistas siempre, lo cual no es para menos, porque la ciudad es preciosa. Esta se había fundado ya en el siglo XV, pero son muchos los que ya en el XVI van para allá. El legado andalusí y el legado morisco en Chaouén es imposible de ocultar. Es una hechura propia. Parece, de hecho, en muchos aspectos, la ves desde lejos, recostada sobre la colina, con ese color azul celeste. Parece una ciudad, un pueblo blanco de esos que hay en Andalucía. Totalmente. Y fíjate que para mí lo terrible de todo esto es que considero como historiador que no había solución. Que cuando tú te das cuenta de que a veces hay conflictos irresolubles, como puede ser, por ejemplo, el que está ahora sufriendo en Israel, Líbano, Palestina, ¿no? Que yo considero que es un conflicto irresoluble, pues algo así pasó con los moriscos granadinos, ¿no? Eran gente que se vio llevada a un vendaval, a una tormenta perfecta, a un conflicto que no tenía buena solución. La asimilación no era efectiva, por supuesto la rebelión tampoco lo era, de manera que no había solución buena ni viable. Solo había una cosa, que era el desastre, y fue lo que sufrieron todos. Cristianos viejos y cristianos nuevos, todos sufrieron un desastre que se llevó por delante el Reino de Granada, que fíjate que tuvo que ser repoblado con gallegos, por eso hay tantos pueblos en la Alpujarra que tienen nombre gallego, ¿verdad? Pampaneira, Poqueira, Capileira, ¿no? Con leoneses, con asturianos, pero que de ser un reino muy potente, con industria de la seda, de la caña de azúcar, con comercio muy potente con gente, se convirtió en una ruina, ¿no? Granada tornada en nada, que se decía en el 16. Eso es cierto. Muchas veces se piensa, o hay gente que piensa, que dice, no, la ruina de Granada fue la guerra del mismo nombre, la de 1492, y la llegada de los castellanos, ¿no? La ruina del Reino de Granada fue la guerra de la Alpujarra, como bien ha dicho Pepe. No se puede entender la historia de aquella región sin este conflicto, que está en la historia, se trata de enseñar a los alumnos de bachillerato, pero que muchas veces, quizá, no lo sé, prestamos más atención a otras cosas que nos parecen como más exóticas, qué sé yo, la guerra en Flandes, la batalla de Nördlingen en Alemania, las guerras de Italia, cuando el impacto que tuvo en aquel momento y luego posteriormente esta guerra de Granada, esta segunda guerra de Granada o esta rebelión morisca fue muchísimo mayor. Y en esta misma guerra, ahora que llevamos ya más de una hora de programa, ya llegó el momento que lo estaba deseando de hablar de tu libro, es en esta guerra donde has, ambientado tu última novela, que lo digo ya. A ver, hablamos de Pepe Sotochica. Hablar de Pepe Sotochica es hablar de palabras mayores cuando se habla de literatura. No sé si me entendéis, no es cualquier cosa. Cualquiera de sus novelas es de una calidad excepcional, ¿vale? No hace falta que lo diga porque aquí ya le he tenido hablando de varias. La última que trajo fue la de Gilona, Reina de Hispania, que lo hicimos con Alberto Garín. Hace, creo que fue justo un año más o menos. No sé si en septiembre o en octubre del año pasado, que esa vez lo hicimos en persona porque estaba Pepe de paso por Madrid. Entonces fue una ventaja porque lo pudimos tenerle al lado, vamos, lo cual siempre es muy bueno. Al final está muy bien esto de verse por internet y tal, pero no hay nada como verse en persona. Bueno, el libro que pega un salto aquí cronológico bestial, Pepe, pasa del siglo VII al siglo XVI, vamos, pegas un salto de 1000 años, lo que estoy por leeros un poquito del prólogo. Es lo único que he leído yo, no entero, pero sí un poquito. Esto para que os hagáis una idea. Así que, Pepe, disculpa, pero estoy que no veo la hora de liarme con el libro. Voy para que los contraescuchas vean la calidad. Bueno, vais a creer que os lea más, esa es la verdad. Vamos, nada, un par de párrafos. Reino de Granada, 21 de diciembre de 1569. Él es un buen hombre, de veras que lo es. Respira profundo, surge de la lluvia y le corta el cuello a su víctima. Siempre es así de fácil. La sangre brota sin freno de la garganta abierta y Mehmet al-Rumi distrae su mente viéndola tornarse agua bajo la lluvia. Luego, sin prisa, suelta el agonizante cuerpo que, agitándose espasmódicamente, se va quedando libre de vida.
Mehmet al-Rumi no aparta la mirada. Es una mirada fría. Tanto que si el frío pudiera tener color hubiera elegido el de sus ojos, azul pálido. Su víctima convulsiona, boquea inútilmente. Es apenas un muchacho. ¿Cuántos años? Menos de 15. Lo suficientes como para morir allí, bajo la lluvia, mientras el desconocido que te ha abierto la garganta de lado a lado te mira, impasible, distante como la vida que se te escapa o como el aire que se niega a seguir llenándote los pulmones. No continúo, porque si no os leo el libro entero. Bueno, así escribe Pepe, no digo más. Este es Pepe Sotochica cuando se pone, que ya habéis visto, 2 párrafos y uno necesita saber más. Bueno, ¿qué te llevó, Pepe, a interesarte de nuevo? Tú que eres un bizantinista, un experto en la edad antigua o en la edad media temprana o la edad antigua tardía, a posar tus ojos sobre el siglo XVI. Bueno, tiene explicación que es tu tierra, a fin de cuentas, y eso siempre tira mucho, pero que has pegado un salto de 1000 años. Y esto te ha obligado a investigar, obviamente. La verdad es que ha sido pues un desafío. Lo que pasa es que a mí eso me encanta, los desafíos, ¿no? Yo lo llevaba en la sangre, mi familia se estableció aquí en 1491 en Santa Fe, de manera que esa historia, la historia de cómo se conquistó el reino nazarí y cómo luego se fue consolidando esa conquista y fue apareciendo esa Granada cristiana, ¿no? Pues es mi historia, es que es mi historia, la historia de mi familia también, ¿no? Mi primer antepasado era un alabardero de los Reyes Católicos que llegó aquí proveniente de un pueblecito de León, ¿no? Es mi historia, ¿no? Como también es la de todos vosotros, todos los que seáis españoles, ¿no? Pero es que era Constantinopla. Es que la Constantinopla bizantina es apasionante, pero la otomana también. Y claro, yo me preguntaba, ¿qué une a Granada con Constantinopla? Pues básicamente esto. Básicamente esta historia, la historia de 2 imperios que fueron los señores del mundo, el Imperio Otomano y el Imperio Español, y que tuvieron un enfrentamiento a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo, pero con un punto clave, que fue la Guerra de las Alpujarras. Y yo quería hacer una novela que englobara ese Lepanto que todos tenemos en la cabeza, que la más alta ocasión que vieron los siglos, que la enlazara con lo que fue su preámbulo y su preludio, que es la Guerra de las Alpujarras. Lepanto no se entiende sin las Alpujarras. Y las Alpujarras no se entienden si no llegas a Lepanto tampoco, ¿no? Es la conclusión de una guerra, ¿no? Y yo quería hacer esa novela. Y una novela en la que aparecieran 2 prototipos de hombre, pero que realmente encarnan a sus respectivos imperios. El genízaro, un niño serbio que es educado como genízaro, Mehmet al-Rumi, y el español, ¿no? Ese hombre de los tercios que todos tenemos en la cabeza y del que se han escrito muchas tonterías, también te lo digo. Y yo quería rescatar la realidad de 2 personas o de 2 prototipos de hombre, pero también la realidad de 2 imperios que se jugaron el destino del mundo durante un siglo, el siglo XVI. En el caso de Juan de Austria y de Lepanto, los tenemos muy cerca de la Guerra de la Alpujarra. Comentabas antes que formaban parte del mismo ciclo histórico, porque la Guerra de la Alpujarra termina en marzo, cuando matan a Ben Abó, y la batalla de Lepanto es el 7 de octubre de ese mismo año, de 1571, que es también un punto y sigue dentro del enfrentamiento, del choque entre estos 2 imperios, que a partir de ese momento en Lepanto se guardan más las distancias, pero donde entran realmente en contacto es en Granada. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Fíjate que Granada es el comienzo de una contienda que efectivamente, que termina en octubre en Lepanto. Muchas veces nos han dicho que Lepanto es una batalla irrelevante, que no tiene consecuencias. Esto nos lo vendieron los franceses, como casi todo lo que nos han vendido averiado, ¿vale? En concreto Brodel, ¿no? Nos dicen, no, es que al año siguiente Selim II tenía una flota tan grande como la que perdió en Lepanto. Sí, pero sin marineros, sin almirantes y sin soldados con experiencia. De manera que aunque van a ser capaces de volver a reconquistar Túnez, al minuto siguiente ya están buscando la paz, ya están buscando la tregua con la monarquía. Tienen barcos, tienen oro, pero no tienen hombres. A partir de ese momento de Lepanto, el Imperio Otomano sabe que nunca ganará la partida en el Mediterráneo y empieza a concentrarse en otras áreas, en concreto en Mesopotamia o en la zona del Danubio. Sabe que no va a poder pasar el muro de fuego que ha levantado Felipe II. Eso fue Lepanto, un muro de fuego que preservó Europa. Unas semanas antes de Lepanto, la flota otomana estaba navegando a la vista de San Marcos. Así que imagínate lo que hubiera sido si Lepanto se pierde. Pues piensa que Chipre se lo quitaron a los venecianos. No hubieran tardado mucho en remontar el Adriático. Y Venecia poco podía oponer para eso en esas fechas ya. Totalmente, así es.
Esa es la realidad, pero bueno, pues nada, con esto ya vamos a terminar. Os recomiendo, ya sabéis, el libro, a pesar de que todavía no lo he leído, solo he leído el primer capítulo, pero no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, porque el libro me acaba de llegar, pero os digo ya que va a caer y va a caer muy rápido. Pues va a caer no entre hoy y mañana, sería demasiado ambicioso, pero antes de que llegue el lunes, el libro de Soto Chica ha caído como está mandado. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar, de hecho, a Astorga, porque estamos hoy viernes en Astorga, Alberto y yo, presentando Contra la Revolución Francesa. Vamos a presentarlo. Qué buen libro. A mi hijo Ciro, y que ya sabes que también es escritor, le ha encantado. ¿Te ha gustado? De hecho, tengo la intención de que se lo firméis. Sí, por supuesto. Él es filósofo, está haciendo su tesis sobre filosofía, precisamente sobre la modernidad, sobre cómo la modernidad que surge ahí a partir de la Revolución Francesa ha trastocado bastante nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Pues me alegro de que le haya servido. Bueno, esto lo hacemos en la Biblioteca Municipal de Astorga a las 7 de la tarde, lo digo por si estáis en Astorga, en León, bueno, pues por toda esa zona del noroeste peninsular que dice el hombre del tiempo. Y la semana próxima, el jueves próximo exactamente, el día 3 de octubre, estaremos en Murcia, en la Biblioteca Regional de Murcia. Esto estaba en la avenida Juan Carlos I, que es una avenida principalísima en la ciudad de Murcia. Es una biblioteca bastante grande, moderna, muy bonita. En el caso de Astorga lo hacemos en la biblioteca municipal, que es más pequeñita, pero también es más fácil llegar, porque Astorga tiene la ventaja de que es un lugar pequeño. Entonces a todas partes se puede ir caminando. Bien, pues con esto ya ya terminamos la contrahistoria de hoy. Muchísimas gracias, Pepe, por habernos acompañado. Gracias a ti por tener esa amabilidad y ese cariño que siempre me entregas. De verdad que muy agradecido y nada, cuando quieras, aquí tienes historiador y novelista para cualquier tema que se te ocurra. Bueno, Pepe, es que no darte a ti cariño es imposible. No entregar cariño a Pepe, los que le conozcáis, bien lo sabéis. ¿Usted es de las mejores personas que he conocido nunca? Bien, pues Pepe Soto Chica es de las mejores personas que he conocido nunca. Y os lo puedo asegurar, y he conocido a muchas personas a lo largo de mi vida, pero pocas tan buenas, tan íntegras como Pepe Soto Chica. Y además de eso, como historiador es excelente. Como sus libros, no hay ninguno que te deje, ya sean las novelas. Yo, sinceramente, lo siento, me gustan más las novelas porque me gustan las historias. No lo puedo evitar, y los grandes relatos. Pero sus ensayos también son muy buenos. Algunos han pasado por aquí, como El aire y los cuervos, del que hablamos ya en un momento, en cierto momento. Hablamos de Leovigildo, hablamos de este libro suyo sobre los visigodos. Tiene un libro también muy bueno, Los visigodos, hijos de un dios furioso. El águila y los cuervos, que es la caída del Imperio Romano. En fin, Pepe, que es que no haces libro malo. ¿Cómo lo consigues? Pues nada, con gente estupenda como tú cerquita, que te da mucho aliento y mucha energía y mucho trabajo. Las cosas como son. Pero yo es que reivindico eso, el trabajo. Yo creo que esto es algo fundamental. Y por las mañanas te pones a hacer algo tan maravilloso como estudiar historia y van saliendo. Porque yo me lo paso en grande. Efectivamente, sin trabajo no hay nada. Yo también soy un gran promotor del trabajo. Estos que dicen, no, el ocio está muy bien. Y así mezclas ocio y negocio. Es decir, que además de lo que haces te guste, que eso es fundamental, que tu trabajo te guste, pues lo que salen son libros como los de Pepe. Bueno, queridos, pues con esto terminamos ya la contrahistoria de hoy. Ya sabéis, siempre es un placer teneros al otro lado. Os voy a dejar el enlace de Hasta que pueda matarte. Ya sabéis, me dicen aquí en Amazon que Amazon lo sabe todo. No sé si tienen ya inteligencia artificial, pero desde luego hay alguien que te pone la fecha de lanzamiento de los libros, y esta es el día 2 de octubre. ¿Esto qué significa? Significa que lo tendréis disponible el miércoles próximo. Si estáis escuchando esto el día de su publicación, que es el viernes 27 de septiembre. Si lo estáis escuchando el día 3 en la semana que viene o dentro de 2 semanas, pues ya lo podréis ir a la librería a buscarlo. Si no, tendréis que esperar, podéis encargarlo, ya está en preventa. Es decir, os voy a dejar el enlace de Amazon en la descripción del programa y lo podéis encargar tanto en tapa blanda como en versión Kindle. Sale en versión Kindle por 10 euros y en tapa blanda por 23. Un poquito más barato, pero ya sabéis que los de Amazon le aplican el 5% de descuento a los libros. Lo cual está muy bien porque ya te aplican el del descuento apenas ha salido. Vamos, sin ni siquiera salir ya te hacen ese descuento, que nunca está de más, gastarse un poquillo menos por un libro. Pero bueno, con esto ya terminamos. Espero que os haya gustado. Vamos, espero no. Estoy convencido que os ha gustado porque ha estado Pepe. Y con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.